Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Luis Alberto, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Estoy muy bien. Gracias. Bueno, lo de ayer sobre la presentación de lo que presentábamos respecto a los menores, ¿no? Cómo es que descendió ciertamente la tasa de empleo a los menores, secretario. Tú nos llamabas en el programa, ya no pudimos entrevistarte por los tiempos, pero hicimos el compromiso para entrevistarte hoy. Primero empezamos por ahí para después irnos a cómo estamos con el Día del Trabajo. El trabajo infantil ha disminuido durante los últimos 10 años en Sonora, ciertamente, pero hay niños pues que trabajan en ocupaciones no permitidas y los adolescentes que trabajan en ocupaciones peligrosas se mantienen e incluso han aumentado en niveles preocupantes, dice por acá decíamos. ¿Cuál era tu posición al respecto? En Sonora trabajan más de 15,000 menores de 5 a 14 años, por ejemplo, estimado. Bien, bien, qué magnífica oportunidad el día de ayer que se conmemora el Día del Niño. Y sí, efectivamente, no pude yo entrar contigo porque ya estabas terminando tu programa y muy interesante el trabajo periodístico que hizo la compañera con datos del INEGI. Sí, sí es correcto. Cuando nosotros asumimos esta responsabilidad como secretarios técnicos de la Comisión Estatal, en enero del 2016, encontrábamos unos datos del INEGI que eran 54,800 niños este, trabajando en Sonora. Y bueno, y nos dimos a la tarea, bueno, de socializar este tema y dar a conocer las sanciones que la propia Ley Federal del Trabajo establece para aquellos empleadores que utilicen a niños en los centros de trabajo. Pero además de las sanciones, pero no quisimos amedrentar o hacer esta labor apoyados en la sanción de la ley, sino socializar el tema de ir buscando la solidaridad y el apoyo de los patrones para evitar en todo lo posible pues que les dieran trabajo a los menores. Aquí hay que hacer una distinción, Luis Alberto. Ningún menor de 15 años debe de trabajar y de 15 a 17 años que se llaman adolescentes trabajadores en edad permitida, solo pueden hacerlo si nosotros les damos un permiso en la Inspección Local del Trabajo. Pero este permiso está sujeto a varias condiciones. Uno, el permiso de los padres o tutores. Dos, un certificado de salud. Tres, que sea una jornada limitada, no los domingos, no en la noche y no trabajo peligroso o insalubre. Y así las cosas, bueno, de esa cantidad inicial que nos reporta el INEGI, hemos abatido considerablemente la presencia de menores en los centros de trabajo. ¿Cuántos reconocen entonces ustedes? Me decía 55,000. 54,800 hablaba el INEGI en 2010, 2016, era el dato que teníamos a fines de 2015-2016. Y bueno, nos dimos a la tarea de atacar frontalmente este problema. Instalamos comisiones municipales en los 72 ayuntamientos y nos ayudaron los alcaldes, sus esposas o el DIF municipal. Junto con el DIF estatal hicimos una tarea, un trabajo muy arduo, muy pesado. Recorrimos todo el estado y hemos logrado abatir considerablemente la presencia de menores en los centros de trabajo. En el trabajo formal no encontramos la presencia de menores, los encontramos en la informalidad. Ayer escuchaba yo a esta señorita que hizo el trabajo periodístico, que en actividades extractivas, refiriéndose a las minas, hay la presencia de menores. Yo ayer hablaba con el director de Fomento Minero, con Alberto López Santoyo, y me decía, imposible, en los centros formales de trabajo, en las minas, no podemos observar la presencia de menores. Es posible que en la pequeña industria minera de grafiteros, es posible que se puedan encontrar la presencia de menores por una razón. La gente que trabaja en esa actividad viene migrando del centro del país, del sureste de la República, y migran las familias completas. Y es posible que algunos menores, pero no de menores de 15 años, estamos hablando de 15, 16 años, existan en esos centros de trabajo. Bien, empezando por, dices, ¿se ha logrado disminuir de 54,000 a cuánto, por ejemplo, en los niños trabajando?
Bueno, los datos que maneja el INEGI estamos hablando de 29,000, ¿no? Entonces estamos hablando de menores. Sin embargo, yo De cincuenta y pues cuatro mil a nueve los encontramos en la informalidad, escasamente encontramos en los campos agrícolas. ¿Y sabes por qué no hay en los campos agrícolas? Porque para poder exportar sus productos a los Estados Unidos y Canadá, necesitan tener un distintivo de ALTI, que es libre de trabajo, empresa agrícola libre de trabajo infantil, para que les puedan comprar la producción los centros comerciales de los Estados Unidos y de Canadá. Y entonces hemos encontrado en ellos una magnífica disposición a que no haya ya menores trabajando. Esto es algo que quedó en el pasado. Seguramente puede ser que de manera aislada en algún campo agrícola se pueda notar la presencia, pero ya no de manera escandalosa o de manera formal. Es natural que, ¿Cómo cuántos perdón, hay en los campos? bueno, en los recorridos que hemos hecho nosotros no hemos encontrado a menores. Yo invitaría a esta compañera reportera que nos pudiera precisar en dónde ha notado la presencia de estos menores para poder de inmediato atacar y combatir este tema, ¿no? Ujú. Sin duda. ¿En qué otras áreas hay? Entonces, bueno, me Bueno, decía informalidad, campos en la agrícolas informalidad, escasamente, sí. de manera En la infor- aislada en los campos, dices, ya no hay. Si alguien por tiene, ejemplo, en bueno, la industria. ¿cuántos, o antes de irnos a eso, cuántos, entonces, según ustedes, tienen el reporte que siguen en campos trabajando menores de edad? Bueno, bueno, en campos yo no tengo ningún reporte de menores trabajando. Debe haber muchachos, y hay muchos de 15 a 17 años, pero con permiso de nosotros. Llegan los agricultores y nos solicitan este permiso. Nosotros damos cerca de 7,000 permisos en el año, en las distintas inspecciones locales. Donde es posible la presencia de menores es en la informalidad, a donde un adolescente, un niño está ayudando a sus abuelos, a sus parientes, a su mamá, ayudando en algún estanquillo, en algún centro comercial. Por ejemplo, Luis Alberto, la industria maquiladora definitivamente no existen, y si hay algún, incluso adolescente de 15 a 17 años trabajando en la industria maquiladora, yo los invito para que me lo denuncien y me lo digan. Teníamos algunas expresiones de esta naturaleza en Agua Prieta, y por esa misma razón incluso nosotros suspendimos y renunciamos al inspector que teníamos en Agua Prieta, porque se estaban dando permisos a este adolescente de 15 a 17 años en la industria maquiladora, lo cual está definitivamente prohibido, ¿no? Bien, entonces sería, dices, prácticamente la informalidad. Si ahí están en la informalidad, no es que empresas estén, no tienes reporte, por ejemplo, entonces de empresas que estén, Empresas maquiladoras formales no, no hay de otro sí. tipo de empresas, desde maquiladoras o a otro ramo, por ejemplo, secretario. Por ejemplo, con frecuencia nos mencionan el caso de menores, de niños, como cerillitos en los centros comerciales, en las tiendas de conveniencia. Lo que la ley tutela, Luis Alberto, es la explotación y el abuso. No de los niños que los fines de semana y en ciertas horas van ellos y hacen un trabajo menor ahí que no implica mayor riesgo, pero que de alguna manera en ellos va estableciendo la cultura de que hay que ganarse con el producto del esfuerzo un dinero. Lo que la ley tutela y prohíbe terminantemente es la explotación y el abuso. Los niños deben estar en la escuela o deben estar en su casa. Son las instituciones socializadoras por excelencia, no en la calle, no en condición de calle. Sin embargo, todavía tenemos expresiones de menores en los cruceros de aquí de Hermosillo. Sí, a eso voy. ¿Cómo distinguir de la explotación, exacto, a la formación también del carácter? Porque eso de que no, el niño, bueno, sí debe estar en la escuela, pero los que trabajamos también en la secundaria, en la prepa, pues no está nada mal que haya una actividad que vaya formando al niño también, ¿no? Hay que saber distinguir en eso. Entonces, en explotación, por ejemplo, infantil, ¿se puede decir que está erradicada en Sonora, por ejemplo? Yo creo, Luis Alberto, que en gran parte, en gran medida hemos logrado erradicar este tipo de explotación y de abuso, porque las sanciones son severas y además nosotros traemos inspectores, la misma policía en las unidades rosas que tienen, que detectan problemas interfamiliares también y violencia, también ellos de manera periódica y aleatoria me hacen recorridos para detectar la presencia de menores. El DIF estatal
nos está ayudando de manera muy determinante para poder retirar de los cruceros a estos menores. Sin embargo, nos encontramos con una realidad, Luis Alberto. Estos menores generalmente son huérfanos, viven con algún padrastro con vicios arraigados y que manda a los menores a conseguir unos centavos para que les pueda seguir manteniendo el vicio. La realidad, la realidad nos abofetea en la cara y vemos expresiones y casos de niños que viven en condiciones muy difíciles y poder erradicar esto ha sido muy complicado. El mismo DIF ha becado y ha ayudado a niñas y niños de 12 y de 13 años de los cruceros y regresan a los cruceros. Y al platicar con ellos nos dice, estoy muy agradecida yo con el DIF estatal, con la gobernadora, pero ¿cómo le hago? Yo necesito unos centavos porque necesito sacar a mi papá de la cárcel o porque está enfermo un hermanito. ¿Cómo resuelves esas cosas de la vida tan duras, tan pesadas, pues? Y entonces, bueno, hacemos un gran esfuerzo y estamos trabajando mucho porque los niños deben estar donde deben estar, que es en el hogar o es en la escuela. Secretario, solo nomás para comentar, ¿cómo hacemos, por ejemplo, cómo es la ¿Cómo caída? ayudan? ¿Cómo No, coadyuvan? no, ¿cómo es la caída antes de eso? ¿Cómo es la caída tan drástica de 54,000 a 29,000? Es decir, ¿y en cuánto tiempo? ¿Y cómo podemos asegurar que se ha desarraigado así? Es decir, sí se me hace una caída muy considerable. Si es, está bien, pero ¿cómo podemos nosotros comprobar y corroborar que en realidad hay esa disminución casi más del 50%? Es muy fácil, Luis Alberto, estas expresiones y la presencia de los menores en los centros de trabajo, invitar a toda la sociedad, a todos los medios de comunicación, que nos estén reportando y denunciando la presencia. Dime tú si observas, tú recorres seguramente y lo haces con cierta periodicidad los centros de trabajo y te das cuenta, eso no se puede ocultar. El abuso y la explotación no se puede ocultar, salta a la vista. Tenemos demasiados testigos y honoríficos que nos hacen el favor de llamarnos cuando encontramos a un niño que es objeto de alguna explotación o de algún abuso. Entonces, díganme ustedes que se ha abatido considerablemente porque la sociedad está colaborando bien con nosotros, muy solidaria, muy responsable, porque atendiendo a este llamado que les hemos hecho, se han solidarizado con nosotros y cada vez es menos la presencia de los menores en condición de abuso o de explotación. Lo que sí he visto todavía hay niños, por ejemplo, que en los supermercados, ¿no? Es decir, Sí, es los que correcto. ahí sí hay una cantidad de niños trabajando, digo, porque exactamente cuando me ha tocado asistir, aunque también vemos mucha presencia de adultos mayores, Mayores, sí. es decir, yo creo que está combinado, pero en los niños sí eh, hay ahí, en eso es de seguro. Ya no ves tal vez, por ejemplo, papeleritos, ¿no? Te recuerdo que vendían en el periódico, ya casi no Sí, los sí, ves sí, sí, en la sí. calle, es decir, hay que decirlo, ya no los ves, antes era muy común. Sí, Eh, cómo no. Atacamos muy fuerte eso. Incluso un compañero tuyo de los medios de comunicación me llamó y me hizo la observación de por qué no hablas con determinado periódico que están los niños desde las 3 de la mañana en invierno esperando que llegue el periódico para venderlo. Hablamos con ese medio de comunicación y muy generoso, definitivamente ya se erradicó la presencia de papeleritos y de niños, pero pero no hay que anatomizar o condenar a la hoguera esas conductas porque mucho venía de tiempos pasados, tú me lo dijiste ahorita y yo mismo fui objeto de trabajo, yo sí, acompañaba a mi padre en las tareas del campo y yo me sentía el hombre más feliz, el niño más feliz, por yo creía que nunca nada me podía pasar, pero yo sabía y conocía el valor de lo que cuesta el esfuerzo y el dinero, ¿no? exacto, por eso hay que distinguir también porque, bueno, ahora los padres de familia no pueden ni regañar a veces al niño porque le van a Bien, enviar, lo van a denunciar con derechos traumar, humanos. Es decir, sí, digo, a los que nos hemos formado también en la cultura del el esfuerzo, esfuerzo. en el sentido de que, a ver, no hay que satanizar una actividad, por eso digo, yo no sé si denominarle trabajo o no, pero el niño que dobla su ropa, que tiende su cama, que hace el aseo en su casa, que le ayuda a la familia, forja carácter también. Es decir, el que en la secundaria pueda hacer alguna actividad recreativa que lo forme, por eso que en la prepa ya pueda trabajar es muy bien. Digo la verdad, Te, digo los que trabajamos en la prepa, meseriando, te lo que sea, compro, pero eso hay que distinguir tampoco, claro, uy, los nuevos claro. tiempos es, no, el niño tiene la razón en todo. No lo toques, a ver, espérame. Sí,
respetándolo, dándole el amor. Primeramente hay que darle el amor y la protección, pero también hay que formarlo. Por eso la línea está muy delgada, secretario, está muy delgada ahí la línea en ese Fíjate, aspecto. yo te compro totalmente estas ideas tuyas porque la educación nuestra en aquellos tiempos era dura, la disciplina era muy Sí. fuerte, era muy pesada, y yo no tengo ni agravios ni traumas de mis padres, que eran muy severos y muy duros. Al contrario, yo entendía que el castigo o la llamada de atención era provocada porque algo no habíamos hecho bien. Y yo no estoy de acuerdo de luego que se golpee a los menores, pero No, pues claro pero que no. de que tengan tareas para irlos enseñando en la disciplina, en el orden, que son los valores fundamentales que se han ido perdiendo, y por eso tenemos una sociedad, un tejido social que está muy complicado, ¿no? ¿Dónde pueden denunciar la gente, por ejemplo, o si hay niños trabajando, explotados, maltratados? Es decir, Yo se los voy a a ver, agradecer mucho que me llamen a mí a la oficina a ver. al 212-2228, 212-2228, yo se los agradezco que me llamen para de inmediato abocarnos y constituirnos en el lugar donde pueda estar dándose alguna expresión de abuso, de explotación. Eso de ninguna manera lo vamos a permitir, porque incluso tiene penas que la propia Ley Federal del Trabajo establece, ¿no? 212-2228. 212-2228, ahí nos pueden ¿Cuál, llamar, ese es cuál un es, teléfono de mi oficina. cuál es la pena por emplear a un niño De por 1 a 6 años, explotarlo? de 1 a 6 años de prisión y de 50 a 5,000 salarios mínimos. Pero la instrucción de la gobernadora es decirme, no vayas con la amenaza de la sanción para el cumplimiento de la norma, socializa el tema. Y así lo hicimos y hemos tenido magnífica respuesta. Secretario, por último le pregunto, ¿cómo están los derechos de los trabajadores? ¿Cómo llega Sonora a la celebración del Día del Trabajo? ¿Hay paz laboral en el Estado? Bueno, pues llegamos con una muy buena noticia, con la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo el día de ayer, sí, que seguramente sale publicada este día. Hay una lucha histórica muy fuerte que se ha venido dando, que es la democratización sindical, el derecho que tienen los trabajadores de elegir de manera libre, directa y secreta y universal a sus dirigentes sindicales, y ya no es a mano alzada en una asamblea apoteótica levantando la mano, sino es a través de urna con voto directo, secreto. Esto es bueno, esto es un hito en la historia laboral del mundo, particularmente de México y de Sonora, que tendrán oportunidad los trabajadores de decidir de manera libre, directa, espontánea, quién desean que sea su dirigente sindical. Esto es un gran avance. También sabes, van a desaparecer las juntas de conciliación, nacen centros estatales de Claro, eso es conciliación. de la reforma laboral, pero Sonora, hay paz laboral en Sonora, hay los conflictos. ¿Cuántos Hay, conflictos hay, por ejemplo, en el Estado? hay paz laboral en Sonora, definitivamente, pero también te digo lo siguiente, la paz laboral no es la paz de los sepulcros. Históricamente las relaciones obrero-patronales siempre han transitado no sin dificultad. ¿Por qué? Porque fue la lucha histórica, tradicional y legítima de un trabajador de buscar las mejores condiciones de vida, y el patrón tratar de obtener los beneficios de las utilidades, desde luego, lo cual es legítimo y es correcto. En esa lucha histórica pues se ha transitado y ha habido diferencias, ha habido encontronazos, ha habido problemas. En este gobierno hemos construido una nueva paz laboral sobre la base de la responsabilidad, de la solidaridad de los dirigentes obreros, ¿eh? Ujú. Y hemos logrado en los casi 4 años de gobierno solamente una huelga en la maquiladora Leoni, la Universidad de Sonora que duró una semana, la cremería del Yaqui, 3, 4 problemas en casi 4 años de gobierno, que esto no tiene precedente en la historia laboral. Pero yo les hago un reconocimiento a los patrones, a los empleadores y a los sindicatos obreros, porque hemos sustituido el chantaje, la extorsión, el todo o nada, el ver la vida en blanco y negro, en la intolerancia, la sinrazón, por un discurso diferente, inteligente, de prudencia, de sentarse en la mesa y tratar de encontrar los equilibrios donde todos ganemos. Hemos sido los árbitros para poner las mesas de negociación. ¿Cuántos conflictos hay en Sonora activos actualmente? Ahorita no tengo ningún conflicto, tengo unas demandas de titularidad que se están planteando para Nogales, pero la propia ley prevé el recuento, que es consultar la voluntad de los trabajadores para que decidan estar con uno o con otro sindicato. Desde Oye, luego eso
está contemplado en la ley. Pero ahorita en este momento no Muy tengo bien. ningún conflicto laboral. Bueno, en promedio la población, por último, en Sonora Ocupada gana 47 pesos por hora trabajada, pero las mujeres perciben 48 y los hombres 46. Son datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación. Secretario, ¿qué faltaría para que suban los salarios? El tema de siempre, López Obrador ciertamente dijo y está impulsando que se regularicen en la frontera, pero sí, los salarios muy por debajo de lo que dignificaría el trabajador. Es correcto, es un salario precario que viene desde hace muchísimos años con una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que siempre mantuvo y ha mantenido acotada esta legítima aspiración de los trabajadores. La única ruta más inteligente, porque tampoco pues de manera por decreto se puede establecer un salario y decir, van a ser a partir de esta fecha 200, 300, pues si ya estamos centrados, ¿por qué no pedimos 500 de una vez? Pues se trata de pedir, pero no, ese no es el camino. El salario debe responder a una productividad y competitividad de una empresa. El salario debe salir de las utilidades y los beneficios que genera una empresa. Entonces, ¿cuál es la ruta y el camino que se ha seguido en Sonora? Buscar la capacitación del trabajador, buscar que vaya ascendiendo en el tabulador salarial, de un oficial A, vaya subiendo B, C, D, vaya avanzando para que pueda ir creciendo. Y hay comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, están previstas en la ley, pero ha habido una gran resistencia histórica de constituir estas comisiones mixtas, que es el espacio donde representantes de la empresa y del sindicato van conociendo y explorando la ruta para el mejoramiento de los procedimientos de producción, para que esa empresa le vaya mejor, pero que los beneficios los dispersen entre los trabajadores, que son los que ellos incorporan talento, imaginación, ganas, trabajo, bueno, pues que repercutan los ingresos de la empresa dispersando entre los trabajadores, ¿no? Le agradezco mucho su tiempo, secretario, y estamos en contacto como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto, que tengas muy buen día, gracias. Igualmente, ya escuchó usted al secretario del Trabajo de Sonora. Corto y vuelvo con más información.